sobre el sol y la luna. Que la luna habla de esa necesidad de comunidad, de pertenencia, de hogar. Y con el sol es nuestro camino del alma y a veces nos puede hacer sentir solo y nos polarizamos hacia lo contrario de nuestro sol. Entonces, y nos da miedo, o sea, hay frases que hablan que nos da miedo fracasar y que hablan de que a veces nos da más miedo ver lo que podemos hacer. Entonces, con el sol, pues puede dar miedo como brillar en solo y queremos nuestra comunidad. Entonces, es importante como ir hacia nuestro sol en la parte integrada para centrarnos y no irnos muy alto, no volar muy alto, o sea, regresar a la luna, porque somos seres que necesitan también convivir. Pero si nos quedamos en la luna no brillamos, si nos quedamos en el sol dejamos de lado esa parte humana, esa necesidad humana. Entonces el sol y la luna, les platicaba en el video de la luna llena sobre el baile de la luna y el sol, o sea, se separan y sin restriego, sin reniegue, o sea, no retrogradan ni nada, se separan y se vuelven a unir, se separan y se vuelven a unir. La luna habla de la madre, habla de nuestras necesidades, nuestro mundo interno, nuestra estabilidad emocional, nuestra nutrición, lo que nos nutre, lo que nutre el alma, protección de cosas que nos hacen sentir seguros y protegidos emocionalmente. Y habla también es el pueblo, es tu país natal, donde naciste, con la relación con nuestra madre, esa parte un poquito como del cordón umbilical. También habla de nosotros como seres humanos, en cuestión de la necesidad que tenemos de relacionarnos. En Venus es los vínculos, pero me refiero a esa necesidad de vincularte, no tanto como a tus vínculos, y es esa parte humana. En el sol vemos nuestro camino de vida, vemos dónde nos centramos, es un poquito esa historia del héroe. ¿Cuál es la historia del héroe? La tienen muchísimas películas, esa temática de la persona que, no sé, Hércules, que sale y necesita como encontrarse y tiene ciertos obstáculos y la pasa fatal y luego de ahí sale adelante, y tiene que ver con esto, ¿no? Y ¿qué pasa? Que la luna es el inconsciente y es esa información que nos llega hasta pues, cuando estamos en la panza de nuestra mamá y nuestra mamá en la panza de su mamá, conectados con el cordón umbilical. Entonces es información inconsciente que tenemos, porque viene también mucho del pasado, de nuestros linajes. El sol viene siendo el padre, pero es el padre. Cuando vemos a Saturno, ay no, yo les digo hablar de la luna llena, pero bueno, eso pues igual los puede ayudar a entender. Cuando vemos a Saturno vemos al padre, pero al padre como de la responsabilidad, como ese padre que regula, que nos da estructura, que nos da seguridad. Pero cuando vemos al sol vemos al padre cuando éramos niños, y tiene que ver con cómo veíamos, cómo era nuestro vínculo con nuestro papá, pero de niños, ¿no? Desde esa parte. Y entonces se me hace súper interesante que la luna habla del inconsciente, del cordón umbilical, tiene que ver con la madre, y el sol tiene que ver con la conciencia, con la luz que está ahí, que te permite ver, y es un circulito con un punto en medio. Entonces habla como, o sea, como nosotros somos ese punto en medio que puede ver, que a través de nosotros pues hacemos consciente la tierra, la vida humana, ¿no? Entonces esta parte tiene que ver con la luz y tiene que ver con la conciencia que tenemos, que vamos adquiriendo día a día, ¿no? O sea, el sol sale todos los días y es esa conciencia que vamos adquiriendo todos los días. Y luego se vuelve Saturno, y Saturno es una compilación de conciencias diarias,
que tienen que ver con qué pasa con esa conciencia con el tiempo, ¿no? ¿Qué pasa después a través de esa conciencia, cómo va dándose? Entonces, tiene que ver con la cosecha de esas conciencias que vamos teniendo en la vida. Entonces, pues bueno, porque les platico todo esto, porque